Martes 20 de mayo, lección número 8 en los Salmos, primera parte. Texto para memorizar. Entonces miré al Cordero de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Apocalipsis 14:1. Bendito Padre, alabamos tu nombre, invocamos tu nombre, muéstranos tu gloria para nunca más pecar. Amén. Para hoy, martes, la ley en nuestros corazones. Cuando Dios hizo a Adán, estableció en su corazón, o sea, disculpe, en su mente, la ley de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Lea conmigo el Salmo 8. Dice el Salmo 8, el versículo pues le has hecho un poco menor que los ángeles, versículo 5, y lo coronaste de gloria y de lustre. ¿Con qué lo llenó Dios? De su gloria. Ahora pregunto, ¿qué es su gloria? Moisés, después de que el pueblo se había idolatrado en el desierto, en el becerro de oro, o mejor dicho, había cometido el pecado de idolatría con el becerro de oro adorado que representaba al dios Sol. Ese becerro, Dios se enojó tanto y Moisés rompió los 10 mandamientos, que era el acta matrimonial de Dios casándose con su pueblo en el monte Sinaí. Y luego, cuando Dios perdona a su pueblo, le dice: quítense todas las joyas. Y ellos obedecieron, y entonces dice Éxodo 33 que los hijos de Dios o de Israel se quitaron sus joyas. Pero en el capítulo 33, versículo 18, Moisés le pidió a Dios: ruégote que tú me muestres tu gloria. Y el versículo 19 de Éxodo 33 nos dice: y le respondió: yo haré pasar sobre todo mi bien delante de tu rostro. La versión Septuaginta dice: voy a pasar mi hermosura o mi gloria. Ahora, en el capítulo 34, Dios dice a Moisés, eso es en el monte Sinaí, donde él pasó 40 días de nuevo, dice Patriarcas y Profetas, página 340, que 40 días de nuevo subió Moisés al monte solo. Y dijo Jehová a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Apercíbete pues para mañana y sube por la mañana al monte Sinaí, y estáme allí sobre la cumbre del monte, y no suba nadie ni en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes,
pasten ante el monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó por la mañana y subió al monte de Sinaí, más de 6,000 pies, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Ahora pregunto, ¿no le pidió Moisés, muéstrame tu gloria? Sí, entonces Dios le muestra su gloria. ¿Qué es su gloria? Su nombre. Ahora, vea lo que es la gloria de Dios. Versículos 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. ¿Qué está declarando esto? Lo que él es, su carácter. Versículo 7, que guarda la misericordia en millares, que perdona. El verbo perdonar ahí es nasá, que significa cargar, o sea, el pecado no te perdona, es otro que lo porta en mi lugar. Cristo portó mis pecados en mi lugar y por eso Él muere por mí. Que perdona o que carga la iniquidad, la rebelión y el pecado, y de que de ningún modo justificará al malvado. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los nietos y los bisnietos y tataranietos. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el cielo y se encorvó. Dice el libro Patriarcas y Profetas en 340 que Moisés pidió perdón al ver la majestuosidad de su gloria. Porque la presunción viene cuando quitamos la vista del rostro de Dios, que es su carácter, donde está su gloria. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el propósito de mostrar su gloria? El propósito de Dios mostrar su gloria es lo que encontramos en el libro de Pablo, en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 3 y el versículo 18. Por tanto, versículo 17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, todos nosotros, mirando, mejor traducción es contemplando, es decir, fijando la vista a cara descubierta, es decir, sin el velo, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Dice Patriarcas y Profetas, página 490, que es por vía de la contemplación que somos transformados. Entonces, pregunto, ¿qué es la gloria de Dios? Es el carácter. ¿Y qué es la ley de Dios? Una copia del carácter. Por eso es que el Señor le muestra su gloria a Moisés y le muestra su carácter. Y la ley de Dios es una copia, un trasunto del carácter de Dios. Por tanto, es más, dice el comentario bíblico tomo 5, página 1105, la pluma inspirada, dice que Cristo es la personificación o la encarnación de la ley. Por eso dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el carácter del Padre es su ley y Cristo es la personificación de la ley. Por tanto, el propósito de Dios es escribir esa ley en el corazón
Eso es lo que dice el profeta Ezequiel. El profeta Jeremías 31, 33. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Cuál es el propósito de Dios? Registrar su santa ley en la mente. En la mente. Porque es en la mente donde se forma el carácter. Y al escribir la ley de Dios, que es su carácter, entonces nosotros nos pareceremos a Él, porque le veremos como Él es. Entonces, los 144,000 tienen el nombre de Dios escrito en sus frentes. ¿Por qué? Porque ellos tienen el carácter, es decir, tienen la ley de Dios. Los sacerdotes, cuando estaban en el lugar, en el templo antiguamente, tenían una expresión en la mitra que decía santidad a Jehová, diciendo esta mente le corresponde a Dios. Es decir, el pecado que destrona a Dios de la mente hace que por medio del Espíritu Santo se restaure esa ley violada por el hombre. El pecado producido por el hombre es porque ausenta la ley de Dios, porque la ley de Dios es el carácter. Ahora, hay una cita aquí, yo quisiera no pasar por alto, que dice así: la gloria de Cristo es su carácter, y su carácter es una expresión de la ley de Dios. Él cumplió la ley en todas sus especificaciones y mediante su vida proporcionó al mundo un modelo perfecto de lo que la humanidad puede alcanzar mediante la cooperación con la divinidad. En su humanidad, Cristo era dependiente del Padre, del mismo modo que ahora la humanidad depende de Dios para obtener el poder divino que le permita alcanzar la perfección del carácter. La ley de Dios es un exponente de su carácter, una expresión de su santidad, pero vista por quien ha caído por el pecado, es una voz de condenación, un ministerio de muerte. No corresponde a la ley perdonar al transgresor, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Por la ley nadie será justificado. Ningún rayo de esperanza brilla de la ley para el pecador. Y su transgresor no puede encontrar respuesta de la ley a su ansiosa pregunta: ¿qué haré para ser salvo? ¿Cómo seré justo ante Dios? Es decir, cuando el hombre peca, quita a Dios de la mente de él, de su propia mente, y se entroniza Satanás en la desobediencia, que es el pecado. Sigue diciendo: pero a través de Cristo se ha proporcionado una vía de escape. Nuestro Redentor vino en la carne para condenar el pecado en la carne, para asir al alma arrepentida con un abrazo inquebrantable y al mismo tiempo para aferrarse al trono de Dios, convirtiéndose en el vínculo de unión entre la humanidad y la divinidad, entre la tierra y el cielo. Él es el único refugio para el alma culpable. Al buscar conocer a Dios, el hombre se dirige a Cristo, que vivió la ley de Dios y manifestó al mundo los atributos del Padre. En el Hijo de Dios se revela la inefable bondad de Dios, porque en Él se encuentra la misericordia y la verdad. Se besan la justicia y la paz. Cristo en la carne, condenando el pecado en la carne, fue una perfecta revelación de Dios al mundo. He leído The Signs of the Times, Señal de los Tiempos, 12 de diciembre de 1895,
de la pluma inspirada. Eso es, a través del Espíritu Santo, Dios quiere escribir su santa ley en nuestros corazones. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Para mañana miércoles, Salmo 5. Dios nos bendiga.